Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es materia y sus propiedades. Definamos entonces, podemos decir que la materia es todo aquello que constituye el universo, se encuentra en constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos y químicos. Además, su existencia es independiente al hombre y de sus sentidos. Clasifiquemos. Según Albert Einstein, definía la materia en dos tipos, la materia condensada y dispersada. La materia condensada, aquella caracterizada por tener una masa y un volumen, por ejemplo el agua, el aire, la tiza, la sal, el azúcar y cuerpos celestes. Y también tenía la materia dispersada, que era aquella que correspondía a la energía, por ejemplo, a la luz solar, a las ondas de radio, a las ondas de televisión y a los rayos X. En conclusión, Albert Einstein decía que la materia no solo era aquella que tenía masa y volumen, definitivamente que no, la energía también era una forma de materia, y es materia dispersada como lo sostenía Albert Einstein. Veamos las propiedades de la materia, las cuales son propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son las que dependen de la masa, son las propiedades comunes a toda clase de materia, es decir, nos proporciona información acerca de cómo una sustancia se comporta y cómo ésta se distingue de las demás. Propiedades intensivas son las que no dependen de la masa y son las características de cualquier muestra de una sustancia independiente del tamaño o forma de dicha muestra, permitiendo diferenciarse de otras. Estas propiedades no cambian a través del punto de fusión o punto de ebullición. Veamos algunas propiedades extensivas. Tenemos a la extensión, que es la propiedad de los cuerpos que le permiten ocupar un determinado volumen en el espacio. Tenemos a la inercia, que es la tendencia que tiene un cuerpo para permanecer en reposo o en movimiento constante. Para vencer la inercia se requiere de la aplicación de una fuerza que se opone al cuerpo en movimiento o modifica el que ya tiene. Impenetrabilidad. Esta propiedad nos indica que dos o más cuerpos no pueden ocupar simultáneamente un mismo lugar en el espacio. Porosidad, que nos indica que los cuerpos poseen espacios intermoleculares. Divisibilidad, es la propiedad por la cual los cuerpos pueden dividirse en partes más pequeñas y más pequeñas según cómo se desee, manteniendo sus propiedades. Peso, es la fuerza con la cual un cuerpo es atraído por otro por efecto de la acción de la gravedad. No debemos confundir la masa con peso. La masa es una cantidad de materia que se mide en una balanza, y el peso es la interacción que tiene esta masa con la gravedad. Veamos algunas propiedades intensivas. Tenemos a la temperatura, la cual se mide en Celsius y es la que nos indica el movimiento de las moléculas en una sustancia. Tenemos al punto de ebullición, que podemos decir que es la temperatura a la que una sustancia cambia a estado gaseoso o hierve en tal caso. Punto de fusión, la cual nos indica que es la temperatura a la cual un sólido cambia a estado líquido. Color, que es la percepción visual que nosotros tenemos y que el cuerpo absorbe las ondas electromagnéticas, pero en cierta medida porque lo restante lo refleja al ambiente. Tenemos al olor, que en realidad es la mezcla de gases del ambiente, ya sean estos en forma de polvo, vapores, y que estas impresiones se producen dentro del olfato. Tenemos al sabor, que son las sensaciones químicas detectadas por el gusto, que generalmente se producen al consumir alimentos. Tenemos a la viscosidad, que es la resistencia que tiene un cuerpo a seguir su camino o a fluir. Tenemos a la dureza, que es la resistencia al rayado. Podemos decir, por ejemplo, que el vidrio es más duro que una roca, porque el vidrio muy difícilmente se puede rayar, en cambio una roca es mucho más fácil ser rayada. Por último tenemos a la densidad, que es la interrelación entre la masa y el volumen. Veamos los problemas. Primera pregunta, ¿cuáles son las características fundamentales de la materia condensada? Bueno muchachos, como indicó Albert Einstein, la materia se dividía en dos. La materia condensada, la cual se caracteriza por tener masa y volumen, y la materia dispersada, la cual viene de toda forma de energía. En nuestra pregunta nos indican cuáles son las características fundamentales de la materia condensada y podemos decir que es la masa y el volumen. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la clave de masa y volumen, A y B. Siguiente pregunta. Problema número 2. Es materia condensada, nos indican ahí y nos dan 5 alternativas. Veamos. Recordemos que la materia condensada tiene que tener masa y volumen como característica principal. Veamos. Primera alternativa, ¿la tiza tiene masa? ¿Tiene volumen? Pues sí, una tiza tiene una masa y un volumen determinado.
El aire tiene masa, sí, aunque la masa sea despreciable, tiene masa y tiene un volumen determinado, pues también tiene un volumen determinado. El agua tiene masa, evidentemente que sí, y un volumen determinado, por lo tanto es materia condensada. La sal tiene volumen determinado y masa determinada, por lo tanto también vendría a ser materia condensada, lo cual nos indica que la tiza, el aire, el agua y la sal todas son formas de materia condensada, ya que ésta se caracteriza por tener masa y volumen, según Albert Einstein. Pregunta número 3. Nos dice, ¿a qué propiedad de la materia se le define como la temperatura a la cual una sustancia pasa de un estado sólido a un estado líquido? Evidentemente este vendría a ser el punto de ebullición, que es un tipo de propiedad intensiva, pues no depende de la cantidad de materia o masa. Imaginemos un trozo de hierro, el cual lo quiero convertir en una hermosa espada. Esta tendría que derretirla, y en el instante en que este trozo de hierro se derrita, tendría que tomar la medida, porque en ese instante se estaría produciendo su punto de fusión, con lo cual este trozo de hierro pasa de un estado sólido a un estado líquido. Siguiente problema. Problema número 4. Nos dice, ¿cómo se denomina a la capacidad que tienen los cuerpos para dividirse en porciones más pequeñas? Evidentemente es la divisibilidad, ya que esta es una propiedad extensiva que depende necesariamente de la masa, y nos indica que los cuerpos pueden dividirse en partes más pequeñas según uno desee, sin perder sus propiedades. Siguiente problema. Problema número 5. Nos piden completar con los cuadros del término los ítems que están en la parte inferior. En el primer ítem tenemos para completar porosidad, inercia y extensión. Evidentemente estas son propiedades intensivas, de hecho no son las únicas, también está la impenetrabilidad, la divisibilidad y el peso. En el segundo ítem tenemos a las ondas de radio y los rayos X. Bueno, esto es evidente que es la materia dispersada según la clasificación de Albert Einstein, ya que estas son formas de energía. Por último tenemos temperatura, color y densidad. Estas propiedades, al no depender de la cantidad de materia o la masa, se conocen como propiedades intensivas. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase, no se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.